Hola clase, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sexta sesión de su curso Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Vamos a continuar el día de hoy bajo la autoría del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Los dejo a su cargo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Inge, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta siguiente sesión de nuestro curso de Inspección de Estructuras Temporales. El día de hoy voy a tener el gusto de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir pantalla, poder seguir platicando de este tema interesante, del cual hemos venido platicando ya de un par de días atrás, ¿no? Voy a permitirme compartir pantalla. De mi momento estoy ajustando un pequeño detalle. Listo. Ok. Pues bueno, voy a regresar a la presentación que teníamos el día de ayer. El día de ayer comentábamos justamente sobre algunos aspectos y requisitos que requiere la elaboración del dictamen técnico estructural. Entonces, platicábamos, y creo que esto ya lo habíamos comentado de manera general. Ayer comentamos sobre los pasos que se requieren para hacer la inspección técnica, la inspección ocular de las estructuras temporales. Dentro de los datos generales, que bueno, ya habíamos platicado esta diapositiva, en la edad de la construcción, el área total de construcción, el sistema estructural, la cimentación, los croquis, el tipo de terreno, el material constitutivo con el que se desarrolla o se elaboró la estructura temporal y la ubicación geográfica. Bueno, esta imagen ya la habíamos platicado. Con respecto a, fíjense, esto es interesante. Recuerden que este es el contenido del dictamen de estabilidad y de seguridad estructural. Estamos en el punto 3. Nos dice que dentro del dictamen debemos incluir, por ejemplo, de los elementos estructurales, hablamos de si es una armadura, pues obviamente de la armadura como tal, si es una columna, si es un perfil, si es el elemento estructural que sea, pues debemos de revisar el estado en el que se encuentran. Aquí, por ejemplo, les muestro dos imágenes de una edificación. ¿Qué pasa en una estructura temporal? Puede ser que nos encontremos la tubería deformada, doblada, pandeada, agrietada, las soldaduras incluso también dañadas en malas condiciones. Eso pues obviamente contribuye a reducir la resistencia de nuestra estructura. Entonces, cuando nosotros hagamos inspecciones debemos revisar las condiciones de la misma. Para ello, bueno, me voy a permitir compartirles un par de fotografías para que empezamos a ir visualizando a qué nos referimos con el estado en el que se encuentran. Un momento. Ok, perfecto. Indíquenme, por favor, si están viendo la fotografía. Sí, será Inge. Gracias, gracias. Perfecto. Pues vean, en este Se caso observa. gracias, toca hacer la inspección técnica de una estructura temporal y vean, este es pues un templete como tal, ¿no? Entonces vemos que es una estructura hecha a base de tubo metálico, tiene elementos horizontales y tiene diagonales que le ayudan a restringir desplazamientos, le dan rigidez a la estructura y sobre ella se encuentra pues una armadura, la cual sostiene un triplay. Si alcanzamos a ver aquí el triplay, nos vamos a dar cuenta que este triplay está en malas condiciones. Esto pues obviamente contribuye primero a que las personas se pueden lesionar. Si vemos, por ejemplo, en este punto, el triplay está levantado, ni siquiera está sujeto al soporte, ¿no? Al bastidor. Entonces aquí nos hace falta un elemento que pueda sujetar. Adicional a ello, pues vean la superficie, está obviamente deformada. Aquí sería conveniente, si fuera el caso, colocar, por ejemplo, una alfombra, ¿no? Estoy pensando en algún elemento que pudiera remediar la condición que tiene el triplay en la parte superior. Tal vez el colocar una alfombra pudiera ayudar, pero recuerden que necesitaríamos aplicar retardante de fuego a todo el tema de madera. Hablando un poco del estado en el que se encuentra esta estructura, nos vamos a dar cuenta que, pues, bueno, falta de fijación del triplay al bastidor. Nos vamos a dar cuenta también, vean, tiene algunos deterioros, un poco de óxido,
pues bueno, y óxido por todos lados de esta armadura, ¿no? Eso no nos dice que la estructura esté en malas condiciones o que vaya a fallar, simplemente lo que nos está indicando es una falta de mantenimiento que es importante ponerle atención. Pero si alcanzamos a ver, vean, por ejemplo, el estado en el que se encuentra el triple A. Este triple A definitivamente no está en condiciones. Por ejemplo, si es una feria o un evento, pues seguramente a este templete se van a subir personas. Imagínense que alguien camine cerca de la orilla y se pueda tropezar con este triple A que está roto o que está dañado. Solamente se puede lesionar o se puede caer del templete. Y a esta altura, pues bueno, no sabemos todo lo que pueda pasar. Aquí, en este caso específico, se solicitó, se pidió el reemplazo de estos triple A, de estos bastidores con triple A. Y bueno, al final se hizo el cambio, ¿no? Porque bueno, obviamente no está en condiciones. Aquí lo que me llama la atención, vean ustedes, aquí tenemos dos elementos, dos soportes que nos ayudan a detener los bastidores. El problema con esto es que hay elementos que nos limitan el desplazamiento horizontal, más sin embargo, no hay elementos que sujeten la estructura o el bastidor y eviten que ésta se pueda mover. Entonces, aquí lo que nos hace falta es un elemento de sujeción. Por ejemplo, aquí de manera provisional se solucionó colocando amarres de alambre en este punto para que no se fuera a levantar. Luego a veces pisan de este lado y si se desalineó, se movió el bastidor, pisas de un lado y se levanta de este otro lado. O al revés, si de este lado se le desalineó y pisa una persona acá, luego tiende a levantarse de esta esquina, ¿no? Entonces, bajo esa condición, se pidió la fijación con alambre recocido. Esa es una acción temporal de remediación, no es la definitiva. Lo que realmente seguiría o faltaría sería a lo mejor colocar aquí, voy a borrar en esta pequeña placa que ya tenemos, a lo mejor valdría la pena hacer una perforación y atravesar un tornillo de lado a lado para poder fijar mediante tornillería el bastidor con esta pestaña que yo tengo aquí, evitando el desplazamiento vertical, ¿sale? Entonces, esa podría ser un comentario. Bien, otro. Si ustedes alcanzan a ver, aparte del óxido, nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en estos extremos no están tapados los tubos. ¿Eso qué propicia? Bueno, pues normalmente llueve y el agua puede entrar por estos orificios. ¿Qué va a provocar? Pues va a provocar oxidación por el interior del tubo. Entonces es importante que durante el proceso de fabricación, pues obviamente estos espacios se puedan cubrir para evitar que la oxidación pueda dañar la estructura. Otro elemento principal que vemos en esta estructura es que en la parte de abajo, si ustedes alcanzan a ver, las bases de soporte del templete es un tabicón o un block, ¿sale? Un block bastante poroso, dijera yo. ¿Qué problema se presenta? Vean, cuando la pieza es bastante porosa. Pregunta a los presentes, ¿qué fenómeno se puede presentar cuando la pieza es bastante porosa y que se utiliza un tabicón para sostener ese templete? Los Se escucho. desmorona, Inge. Se va a Se tronar. Se va a Desmoronamiento. tronar. Exacto, se va a tronar. Porque no Entonces, es una pieza pregunta, maciza. es correcto. Pregunta a los presentes, ¿sería válido el colocar o el utilizar tabicón para soportar la estructura? En lo No. absoluto. Este no. En definitiva, no. No es lo ideal. Es correcto. Esto no es lo más recomendable, ¿sale? Ahora, viene otra recomendación. La norma técnica nos menciona que debemos tener una relación en dimensión del soporte al ancho de la calza de alrededor de 3 a 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esta placa que tiene, voy a suponer, 12 centímetros, la base o la calza debería tener al menos 36 centímetros. Entonces yo tendría que tener un elemento que cubra esta superficie. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Una relación de 3 a 1. ¿Dónde lo dice? La dice la norma técnica. Ahorita lo revisamos. ¿Vale?
Me agarraste ya dando clase. Ahorita te marco. Bueno, perdón, una disculpa. Sigo entonces. Exacto, Alejandro, no cumple esa relación de 3 a 1. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, dentro del dictamen, eh, ¿qué comentario podríamos hacer? Pues bueno, de entrada el tema de la mala calidad del triple A, y en segundo la falta del soporte acá. En tercera es la sustitución como tal de este elemento de soporte, que bueno, si se dan cuenta tenemos el tabicón y luego encima tenemos un pequeño triple A. Entonces ese triple A todavía es menor que el ancho de la base que tenemos. Ahora, es importante esto que estamos observando aquí. Cuando tenemos un soporte, este soporte no llega directo al terreno o al suelo. Debe de tener una placa que nos ayude a transmitir toda la carga al terreno. Entonces, y esa es la que va a estar sobre la calza. Y adicional a ello, por ejemplo, en el caso de juegos mecánicos, yo tendría que tener un elemento que pueda fijar ambos soportes, que en este caso podría ser un clavo o un tornillo, para que si se desplaza este soporte, lo voy a poner con otro color, si se desplaza este soporte hacia un lado o hacia el otro, la calza se mueve en conjunto con la base y evitamos que haya una pérdida de sustentación. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, todo está bien, ingeniero. Todo bien. Gracias, gracias. Perfecto. Ahora, vean, por ejemplo, aquí en este tenemos dos apoyos o dos soportes. ¿Qué me dice eso? Bueno, pues tenemos una doble distribución. Imagínense si en los anteriores teníamos uno solo y era complicado el que pudiera soportar toda la carga, dos apoyos o dos soportes sobre el mismo tabicón solamente no es una condición aceptable. Y aquí se tendría que colocar ya sea una sección más ancha o una sección más maciza para poder soportar ambos soportes y fijarlo obviamente con, ya les decía, con un tornillo, con un clavo, para permitir que la calza se mueva en conjunto con el soporte. ¿Sale? Ok, seguimos. Y aquí, Ingeniero, buenas tardes. adelante, Zuli. Una pregunta, una pregunta. ¿Hay algunos productores que lo que usan son niveladores en las estructuras? Esos niveladores que ya vienen en algunas, justamente en algunos elementos ya portantes, ¿cómo se podrían calzar? Porque entiendo que esos niveladores lo que hacen pues es justo, ¿no? Darle la altura a la estructura. Y es lo que se busca en la mayoría de eventos. Pero ahora con lo que usted está comentando de que deben de estar calzados, ¿se les tendría que solicitar que pusieran las calzas? No, en ese caso la condición es diferente. El tornillo que se utiliza, el soporte, el sinfín que utilizamos, lo voy a dibujar acá, perdón. Vamos a suponer que este es mi tornillo nivelador. Entonces, solamente tendría que tener su placa base. De hecho, lo más recomendable es que pudiera tener justamente este tipo de soporte en las estructuras, porque estos niveladores, porque con ese tornillo tú lo vas bajando a la altura que se requiera y vas nivelando. Nada más al final le pones un pequeño perno a la barra donde se mueve y restringes el movimiento y ya no vas a tener mayor problema. Sin embargo, toma en cuenta que existen diferentes tipos de tornillos. Algunos que son específicos para soportar carga y algunos otros que solamente son de tipo mecánico, que no son capaces de soportar vibración excesiva y se puede generar, por ejemplo, lo que llamamos nosotros, que se barrió el tornillo, por ejemplo, se borra la rosca y ya no es adecuado para soportar. Dame un segundito. Para aquellos que no, a ver, un momento. Pero bueno, dando respuesta a la pregunta, no, no se requiere como tal, una calza en el caso de los niveladores. Ese llegaría directo al terreno. Gracias, ingeniero. No, al contrario. Nivelador. A lo que se refiere, aquí está, miren.
Les comparto. Estos son a los que se refiere la compañera. Algunos ya se soldan directamente a la estructura y pues bueno, ellos nos sirven para poder ir nivelando las estructuras temporales. Entonces vean, por ejemplo, este ya tiene su base y su soporte. La gran ventaja de este es que nada más le vas dando vuelta y hasta que llegue al nivel pones tu niveleta o el nivel que vayas a utilizar. Vas dando vueltas hasta que llegue al nivel horizontal y con eso queda fijo. Ya nada más aseguras esta pieza para que ya no se siga moviendo y con eso tienes pues ya el soporte suficiente. La placa llega directamente al terreno. Se requiere una calza siempre y cuando el área de contacto sea muy pequeña y estés apoyando directamente sobre terreno natural. Si, por ejemplo, no sé, les ha tocado seguramente ver que en algunas ocasiones se instala alguna estructura temporal y se instala en un campo, por ejemplo, en un campo de béisbol o de fútbol, y luego a veces es mucha arena. Entonces es muy posible que a lo mejor por la arena se pueda sentar o hundir un poquito este soporte. Ahí necesitas un área de contacto un poco mayor. ¿Qué haces? Metes una calza, pero ahí es más que nada para incrementar el área de contacto de tu soporte con respecto al tipo de terreno. Y la otra cosa que les comentaba es que hay que tener mucho cuidado y revisar, porque no todos los soportes son adecuados para soportar carga. Hay unos que son, vean, por ejemplo, este tornillo que ustedes ven del lado derecho tiene una rosca bastante grande. Entonces es un poquito más complicado que se pueda rasgar o dañar esta rosca. Pero hay otros que tienen la rosca muy delgadita. Entonces, eh, pues no son capaces, ¿no? Y vean otros que vienen huecos. Lo ideal es que sean tornillos macizos. Te los venden ya incluso algunos. O estos, pero que sean certificados. También esa es la otra. Puedes encontrar de estos, pero que sean certificados y que alcancen a soportar la carga que tú requieres, ¿no? Obviamente, cuando tú compras estas bases, muchas de estas ya vienen como tal con la especificación, la ficha técnica, y el calculista lo único que va a hacer es comprobar si los esfuerzos que soporta el elemento son mayores a los esfuerzos que se presentan en ese punto en la estructura. Y con eso, bueno, pues estaría revisada como tal esta condición, ¿no? Pero vean, o sea, así se puede manejar. ¿Sí? Lo ideal es que para estructuras estáticas, como lo es un templete o un escenario, pudiera colocarse estos niveladores y es más fácil y dan mayor garantía. Vean, por ejemplo, se adaptan a algunas superficies porque, por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver del lado derecho, esta imagen, esta base tiene desplazamiento y movimiento. Aquí, por ejemplo, en lo que se tendría que revisar, y lo voy a abrir en una pestaña, lo que se tendría que revisar de a ver, nada más quiero ver si les estoy compartiendo la imagen. Sí. De lo que tendríamos que revisar es el perno que tenemos acá, porque este pasador tiene esta condición, ¿no? Entonces, aquí va a soportar carga. Y habrá que ver si el esfuerzo cortante que se transmite o la fuerza que se transmite en este punto se resiste por este tornillo o este perno por el diámetro que tiene o habrá que cambiar la condición. Y es importante que el tornillo que viene en este punto, este perno que tenemos acá, sea del mismo material que corresponde a la fabricación. Luego nos ha tocado supervisar estructuras donde pues todo es de aluminio y resulta que aquí le cambiaron por una varilla. ¿Por qué? Pues porque se perdió el perno y entonces ya no lo tenemos y pues para sustituir se mete un pedazo de varilla o un pedazo de alambrón. El problema que surge, como ustedes saben, es que los materiales tienen diferentes propiedades mecánicas. En un diagrama de esfuerzo de formación tenemos diferentes propiedades de los materiales y entonces vamos a tener diagramas que son como este tipo. Entonces, por ejemplo, el de arriba correspondería a un acero con un FY, un esfuerzo de fluencia de 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Y el de abajo corresponde a un FY de 4.200, el convencional, el comercial, ¿no? Una varilla, por ejemplo, tiene 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, lo alargo, ahí está. Entonces, por ejemplo, el de 6.000 soporta mayor carga, ¿sí? Soporta mayor esfuerzo, ¿sí? Y deformación, ¿sale? Esfuerzo contra deformación. Si nos damos cuenta,
este acero, el FY, soporta mayor esfuerzo, alcanza esta cantidad, ¿sí? Pero vean que hay un punto de deformación en el cual falla ya nuestro acero. Más sin embargo, el FY de 4000, aunque soporta menor esfuerzo, soporta mayor deformación, ¿no? Tiene mayor deformación. Entonces es importante ver la compatibilidad de los materiales para ver si es factible el meter en este punto un acero diferente. Pero es importante que se revise y que no solamente se haga pues, al momento del montaje, ¿no? ¿Dudas o preguntas acá? Inge, Y Todo mande, bien, gracias. hay una pregunta, ahorita que está hablando del límite de fluencias. adelante. Em, Ujú. no sé si dentro de tu experiencia nos puedes apoyar con el sentido de que ves que hay dos teorías, bueno, hay varias, ¿no? Pero la plástica y la elástica para el Ujú, cálculo. Prácticamente elástica, algunos lo ocupan para flexocompresión en las columnas y combinan un poquito con la elástica, ¿no? ujú. Yo sé que la elástica pues está muy protegida con un FS, ¿no? Eh, Los esfuerzos de trabajo, sí. entonces, hay una forma que podamos de un momento dado hacer muy rápido un cálculo, porque tú sabes que la elástica es mucho más sencilla que la plástica, ¿no? Ujú. Al momento en el sitio, ¿no? Sí, que pudiéramos hacer una revisión. Yo sé que me vas a decir, no, es que la elástica, pues obviamente estás muy protegido. Y porque pues obviamente meterse a una memoria, un poquito a las carreras, aunque hay tiempo y todo, ¿no sería mucho mejor ocupar la elástica para poder hacer una determinación rápida de este tipo de sistemas? Porque me habías comentado que, por ejemplo, te tocó unos andamios. Ujú. Y pues sí, sí, sí puede utilizarse el tema. Entonces, mi pregunta sería esta. ¿Se podría ocupar como una nota de campo o utilizarla en campo o hacer una revisión rápida utilizando la teoría elástica? Sí se puede, sí se puede. Digo, ya es a criterio de cada persona, ¿no? Del calculista o del estructurista y todo eso, ¿no? Eh, para todo esto, antes de llegar a sitio, se supone que hay una etapa de gabinete donde tú revisas la memoria de cálculo o haces la memoria de cálculo. Revisas las fichas técnicas de materiales, revisas, por ejemplo, el manual de mantenimiento, el manual de operación, bueno, toda la documentación que te entregan de la estructura temporal. Pero al llegar a sitio, pues muchas veces te encuentras condiciones que cambian con respecto a la memoria. Entonces, en ese momento hay dos opciones: o suspendes la estructura temporal y no trabaja o no funciona, o en el momento haces una revisión rápida y si tú determinas a tu criterio que cumple con lo que tú consideras apropiado para que opere y lo justificas, la teoría que tú ocupes está bien siempre y cuando demuestres que la estructura va a tener un buen comportamiento. Entonces, sí, es válido el poder utilizar un criterio rápido, resumido, simplificado para hacer procesos de revisión en sitio de algunos elementos como tornillería, pernos, soportes, anclajes, etcétera, o incluso el propio soporte principal, si lo puedes revisar al momento o incluso llevar en un Excel, por ejemplo, en tu laptop o en tu teléfono celular y nada más al momento revisas la carga aproximada es de tanto, vas a tener tales características, tales condiciones, el diámetro es tanto, el espesor del material es tanto, a ver, lo revisas y sí, sí cumple, perfecto, y tú lo avalas, es válido el poder utilizar algún método simplificado incluso para poder hacer revisión de este tipo de estructuras. Sí se puede. Ok, voy a ocupar tanto tu pizarra, nomás para poner un dibujo. Adelante. Mira, debemos considerar nosotros entonces eh, los marcos que tienen la estructura así, estoy dibujando un círculo, o los debemos considerar así, como simplemente apoyadas, ¿sí? O así y así. Aquí son al principio son unos círculos, ¿eh? O sea, simplemente apoyada o
en una estructura que se puede mover o un punto fijo y un punto móvil. No, no se te escucha. Se cortó. No, no escuchó nada. Perdón, audio. Otra Ok. vez. Sí, ya. No, tendría que ser para mí, a mi criterio personal, tendría que ser la primera, porque al final no logras un empotramiento, no estás apoyando, de hecho tienes desplazamiento en todos los sentidos. Recuerda que puedes restringir giros y restringir desplazamientos, pero en este caso tu estructura está completamente libre. Entonces, a mi Ujú. criterio personal sería para esta estructura, este que estamos viendo acá, correspondería a esta condición. Pero sería en general porque no, ni siquiera es una simplemente apoyada, ¿no? Ujú. Está libre por completo. Ok. No está restringiendo ni giros ni desplazamientos laterales. Voy a borrarla, ¿eh? Sí. Ok, entonces un criterio sería como si fuera rodante, ¿no? Ujú. Bueno, no simplemente apoyada y, bueno, más bien todo Como si simplemente fueran apoyada, rodillos. sí. Ujú. Porque realmente el empotramiento no lo estamos logrando, ¿no? No, y no se va a lograr en este tipo de estructuras temporales, no. Incluso pudieras considerarlos también como simplemente apoyado, porque pues sí apoya, ¿no? Y cuando lo fijas, pues podría lograr una fijación y evitar un desplazamiento lateral. Cuando tienes con la parte de arriba que logras con los tensores, pues se crearía una condición de simplemente apoyado. También podría ser ese. Ya depende del criterio personal de cada uno de nosotros. Nos vamos a dar cuenta que con respecto al primero y el segundo, no van a variar tanto o no va a haber mucha diferencia. Varían si tú lo consideras con un momento o una estructura empotrada. Ahí sí, sí A- cambiaría au- por Ahora, completo. el momento solamente lo estás contrarrestando con los bidones. Es que no generas momentos porque recuerdas que es una No, no, armadura. no, pero con el viento, cuando te genera momento, Ah, sí, con los tensores y los bidones. o sea, es la única forma de contrarrestar el bidón. Sí, porque la estructura como tal realmente, bueno, si fuera una estructura soldada, pues sí habría una transmisión de esfuerzos diferente. Pero, por ejemplo, hay estructuras que solamente es la armadura principal, pero a la hora de la conexión no se logra una conexión perfecta. Entonces, pues sí, el único soporte que te va a ayudar a soportar momentos o los empujes laterales del viento van a ser los tensores con el bidón. El escenario con un estrado no nos ayuda a la parte de abajo para darle rigidez, como si fuera empotrada. Ah, bueno, es que recuerda que muchas veces el escenario está separado de la estructura de soporte el escenario es uno y el templete es otro. Habrá ocasiones en que a lo mejor alguien sí lo ligue y sí lo fije porque a lo mejor el templete sí alcanza a llegar a las columnas o a las armaduras, pero no Ok. siempre es así. Muchas veces el templete es más chico que el escenario. Bueno. Y ves que nos vas a platicar un poquito más la relación de 1 a 3 con relación este arrastramiento que se hace en la parte inferior. Sí, vamos a seguir viendo fotografías, de hecho, y vamos a platicar de ello. Ok, gracias. No, al contrario. ¿Preguntas a los demás? ¿Comentarios? ¿No? Ok, bueno, aquí estoy, solamente les dejé algunas imágenes como referencia y bueno, en algunas ocasiones, por ejemplo, para el tema de andamios, se meten los tornillos niveladores con con estos rodillos que son llantitas y llevan un pequeño freno, ¿no? Entonces, bueno, también se pueden fijar, pero pues bueno, no hay un anclaje al terreno, ¿no? Realmente nada más es un apoyo simple, sencillo sobre el mismo suelo. Ok, esa es otra. Me regreso a a las fotografías para seguir platicando de esto. Aquí lo único que adicional que yo podría comentar es el tema de el óxido que ya se presenta, que obviamente no va a generar una falla en en la estructura, más sin embargo, a esto nos habla de una falta de mantenimiento que pues obviamente nos hace falta trabajar, ¿no? Al respecto. Todo esto, todo el óxido que hay, pues, obviamente es un deterioro que se tiene. Y adicional a ello, bueno, en el caso de estos bastidores, lo más recomendable, vean, si ustedes ven, tenemos aquí un perfil, un ángulo, pero este ángulo no continúa.
y esto sería muy bueno para darle rigidez al bastidor y eso ayuda a mejorar el comportamiento del mismo. Si no, cuando estén arriba del escenario van a pisar y como que se van a medio doblar los perfiles, ¿no? Junto con el triple A. No va a fallar, pero no es una condición lo más aceptable posible. Entonces, el ángulo que pudiera atravesar de lado a lado todo todo el bastidor, pues le daría mayor resistencia a la estructura. Que bueno, obviamente cuando hagas el análisis estructural, ahí te vas a dar cuenta. Y aquí otro Y comentario es el tema de esta cruceta, que si ustedes la alcanzan a ver, la esta torcida. está deformada. Entonces, esta como tal debería sustituirse, porque lo que va a hacer es, al estar deformada, pues bueno, obviamente me puede generar un desplome de este elemento. Aunque esta es una altura muy pequeña, que hablamos de 1 metro, pues solamente aún así puede generarse un problema ahí si tenemos cargas considerables en la parte superior. Y Y adicional a ello, mande César. no, si quieres termine, te iba a preguntar ahí sobre esa viga que tienes ahí. Sí, y el otro comentario que también les haría con respecto a esto es el soporte. Si ustedes alcanzan a ver, una parte del escenario está arriba de la banqueta y la otra parte está abajo de la banqueta. Entonces, sobre el escenario normalmente suben las personas, pero luego a veces se suben a brincar, a bailar, a saltar y generan vibración. ¿Eso que me va a generar? Bueno, como sabemos, la banqueta tiene una ligera pendiente. Entonces, cuando la gente empieza a brincar, este puede tener corrimiento, y se puede mover y se puede desplazar y se cae porque está prácticamente a la orilla. Con 10 centímetros que se corra, pues ya prácticamente está abajo de la guarnición, ¿no? Entonces, ¿qué se recomendaría? Pues en la parte de atrás alcanzamos a ver una pequeña armadura, se podría revisar para ver esa condición e incluso amarrar a la parte de atrás para evitar que se pueda desplazar. ¿Mm? ¿Comentarios? Perfecto. Oye, ahí nada más. Sí, Mira, voy a tomar otra vez tu pizarra, adelante. aquí, donde estoy poniendo el círculo. Obviamente esto no es una viga, es un ángulo, ¿no? Es un ángulo, ajá. Ajá, pero este ángulo, ¿cómo lo están ligando? Porque la estructura que tienes acá, esta, se ve independiente de este, no hay liga una con otra. Entonces, No, entiendo que estos paneles los hicieron con ángulo, no sé si pusieron triplay o algo, y este travesaño que está aquí, pues solamente es para darle soporte a la madera o triplay que pusieron aquí arriba. Pero del ujú. otro lado, aquí se alcanza a ver que existe otro ángulo. Entonces, no hay continuidad, o sea, ¿cómo amarro este con el otro? Porque a final de cuentas sí hay una separación muy clara entre uno y otro. Es como si estuvieran trabajando independientes y no tienen una continuidad. O sea, aquí el momento nace de este punto a este punto, o sea, de lado a lado, pero no hay una continuidad en esto porque no están unidos. No sé si me expliqué. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo en la imagen pasada, me voy a regresar aquí, les hacía ese comentario, que aquí para fijar estos, lo que sería conveniente es que, por ejemplo, sobre estas pestañas que ya tenemos, lo voy a dibujar con otro color para que se vea. En estas pestañas que tenemos sobresaliendo de la armadura principal, de esta que está conectada al tubo, aquí sería conveniente hacer orificios o perforaciones para anclar con el ángulo que tenemos de la armadura de este bastidor. Entonces aquí metemos un tornillo que conecta y obviamente a su vez pues los fijamos entre ellos. Entonces de este lado por dentro tienen otras plaquitas, igual se mete un tornillo de lado a lado y amarramos ahora sí todo esto hacia allá y esto hacia acá y hace cuerpo. Esa misma condición se tendría que presentar en esto que comenta César. Acá tendríamos que fijar aquí con un tornillo tal vez estos dos, el de Así esta es. armadura, la uno y la 2 el bastidor uno y el bastidor 2 aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 4 y aquí un tornillo y amarramos el uno con el 3 el 2 con el 4. El Es tornillo de correcto. acá amarraría 2 con uno y el de acá amarraría 3 con 4 con 3. Entonces ya Sí, tenemos un elemento acá, un elemento acá, un elemento acá y un elemento acá. Y de esa forma queda todo amarrado. porque buscaríamos hacer un diafragma de carga, Es correcto, así es. porque si no trabajan aislados y obviamente no Se damos separan. un diafragma completo.
Ujú, es correcto, es correcto. Pero Aquí, así por quedó esa ejemplo, estructura, así no, sin no, esos. no, no, no. Esta es la visita inicial y aquí se les emitieron todos los comentarios. Entonces, por ejemplo, en este caso se les pidió amarrarla porque no se podía perforar al momento porque el evento ya lo tenían próximo. Se pidió que, por ejemplo, con alambre recocido se pudiera amarrar en la parte superior y en la parte inferior para poder ligarlas y a su vez se pasara también en la parte de acá con los triplais. Porque esos escenarios que hemos visto que cuando la gente cae, o sea, que se suben y que están bailando, como Es decías la porque vez se pasada, levanta. es porque precisamente no está el diafragma corrido. O Es sea, correcto. se va la parte de enfrente, la parte de atrás y hay parte del escenario que queda. Es Pero es correcto. porque efectivamente no hacen un diafragma, simplemente lo traen en forma aislada. Así es, Y si se efectivamente. hiciera el diafragma, pues todos la soportería de abajo, pues sí, es una soportería que está soportando todo un diafragma, Se pero cambiaría aislado la no. condición. Así Exacto. es. Sí. Ok, vean todos los comentarios que hemos hecho y solamente llevamos 3 fotografías. ¿Sale? Entonces, igual, misma condición. Aquí faltaría el perno que ancla hacia el otro lado y obviamente ya fija esta armadura en color azul con el bastidor que está oxidado y a su vez con el triplay, porque el triplay está fijo al marco de este bastidor. ¿Sale? Entonces ya haríamos justo como lo comenta César, un diafragma completo. Y vean, por ejemplo, aquí en este caso nuestra armadura la tenemos restringida lateralmente con estos travesaños azules y en el otro sentido, pues con estas crucetas. ¿Sale? Aquí lo único que habría que revisar es el tema de los pasadores o los seguros, que todos estén colocados y que ninguno esté desfasado. Luego a veces se cae esta pequeña solera que tiene como para poder poner el seguro. Luego a veces movemos el andamio, lo ponemos de cabeza y se cae la solera. Entonces nada más habrá que revisar que las soleras estén en su lugar y estén colocadas, evitando que se pueda mover. Cuando son escenarios un poco más grandes, lo que hace es incluso se atornilla o se coloca un amarre para evitar que por la vibración y todo esto, se pueda levantar, porque luego también se levanta esta pestaña. Ok, y bueno, otro comentario sería el tema de la calidad de la soldadura. No sé si alcanzan a ver. Esta es la aplicación de soldadura. Y por favor, los compañeros, aquellos que saben de ingeniería, de arquitectura, de construcción, ¿qué alcanzamos a ver en esos huequitos, en esos círculos que les estoy señalando? Porosidad. Porosidad, Samuel, es correcto. Discontinuidad en la soldadura. ¿Y qué vemos acá? Ya eso no queda del tubo, eso. Pareciera, se confunde entre una oquedad y entre pintura. No sé qué sea, pero a simple vista pareciera una oquedad, un hueco. Pero es algo que tenemos que revisar Parece durante como si fuera para colocar algo, dije, por la simetría de los otros huecos hacia algún abajo. perno. Sí, sí pudiera ser, vean, porque del otro lado también está. De hecho, en la parte inferior se ve un elemento ahí para soportería. Ya, ya sé qué es, ya sé qué es. Si ustedes alcanzan a ver, perdón, doctor Ulises, si ustedes alcanzan a ver, este marco se puede subir y se puede Muy bien. bajar, porque aquí Sí, así tenemos es. el cambio. Entonces, estos puntos de acá nos ayudan a levantar más o a bajar más estos soportes para poder alcanzar diferentes alturas. Sí, exacto. Ujú, gracias, Gabriel. Perfecto. Seguimos un poquito más adelante. Ah, vean, por ejemplo, Calzas. Las calzas deben de tener una relación 3:1 y deben estar fijas o ancladas. Yo les pregunto, ¿cumplimos con esta condición? No, para nada. No se Están cumple. sueltos todos. Exacto. Aquí, por ejemplo, de entrada, tenemos un perfil oxidado, o es de malas condiciones, de mala calidad, etcétera. Bueno, lo que tendríamos Segundo, que hacer es tener un soporte que llegue casi al final del terreno, conectado a este elemento principal. Y aquí, si quieren, un tornillo nivelador con su placa y ahora sí, si es necesario, una calza. y que ¿Ok? ni siquiera centrada está la calza. Y ni siquiera centrada, así es. Ahora, si vamos a tener esta condición que tenemos, tendríamos que tener una perforación o un tornillo que pudiera amarrar y ligar todos.
pero aún así, pues no cumplimos con el ancho, ¿no? Tendríamos que tener dos tornillos, uno de cada lado, evitando que se puedan mover uno con respecto del otro. Y aparte, pues bueno, obviamente el tema de que se ancle hacia este punto, ¿no? Hacia el perfil metálico, para que en caso de que se mueva el carrito o este juego, lo que sea, se pueda mover la calza en conjunto con todo el soporte. Si no, pues al rato se mueve, queda de lado, se cae la calza y quedamos sin soporte. ¿Sale? Y bueno, el tema del mantenimiento. Este es el triply. Y bueno, bueno, aquí era lo que les comentaba de este. Y vean, esto era lo que me refería hace rato, el tema de que los elementos deben ser iguales a la estructura. Aquí, por ejemplo, es un pedazo de varilla el que colocaron. La varilla tiene una resistencia diferente probablemente a la del tubo. Entonces, y como el tubo es de pared delgadas, puede generarse una deformación del perfil y bueno, podemos tener allí algún problema. A lo mejor no un susto, pero pues bueno, va a dañar la estructura. Entonces, por eso es importante que los elementos coincidan con los elementos de fabricación o con la estructura de fabricación original. Y aquí, bueno, lo que les comentaba de que está prácticamente al aire. Sigo. Y bueno, ahí el tema de la calza y el tema del soporte. Ok, un juego mecánico. Este juego mecánico, vean, pues tiene una pata que soporta. Esta, pues obviamente habrá que bajarla para que lo que caiga abajo sea esta patita, esta placa que tenemos acá y no asiente directamente sobre la madera. Tiene que ser esta la que soporte. Luego, bueno, aquí pues vemos más o menos un perno, un tornillo, el perfil está derecho, vemos este soporte, está en buenas condiciones, un tensor, me da la impresión que ya lo montaron y que ya está funcionando, pero que no lo supieron montar. Esta plaquita tiene que ir abajo y es la que tiene que asentar. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, hay que revisar el tema del tensado porque pues bueno, por lo que se ve es un tensado hechizo, no es realmente de fábrica esta condición. Y bueno, ¿qué otra Pero cosa también tenemos? ahí el ángulo, ¿no? O sea, realmente no las ponen esas zapatitas porque entiendo que se desplazan, se mueven. Como dices, a lo mejor es algo hechizo y el ángulo, si está muy abierto, pues no sirve de mucho la base de sustentación, ¿no? Totalmente. Y aquí, por ejemplo, tienen que tener algún elemento para evitar Uy, que la rueda pues pueda girar a un sentido hacia el otro, se puede ir hacia allá o se puede ir hacia acá. Entonces, es eso. Y pues bueno, como es una estructura que va a estar en movimiento, no es tan conveniente calzarlo sobre las llantas. Tendría que tener mm, estos, por ejemplo, lo más conveniente es que fuera otra vez así lo, es. lo mismo que teníamos en el otro. Un soporte con su tornillo sin fin, su plaquita base de acá, igual acá Mm, igual del otro lado, y tendríamos cuatro. Probablemente a lo mejor agregar uno o dos al centro para darle mayor estabilidad. Y del otro lado sería una condición muy similar, porque justo como lo dice César, aquí por ejemplo realmente este ángulo así en esta posición, pues no está trabajando como uno quisiera, ¿no? No tiene el mejor soporte que se requiere. Y Oye, bueno, Inge, te puse un mande. comentario en el chat, pero ese si quieres lo platicamos después. Lo de por 20 muestras. Oye, sale baratísimo. Es que me explicaba el laboratorio que existen varias pruebas. Una de ellas es la de líquidos penetrantes, Sí, es la básica. rayos X y ultrasonido. La que te mandé ayer incluye todo Pero para ayer desarmar eran 2,000 pesos por prueba. 2.500 por prueba, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. eh, pero incluía el ultrasonido y rayos X. Imagínate, está súper barato y luego no lo quieren pagar. Así es, pero la de líquidos penetrantes me explicaba el laboratorio que nada más es para ver que el cordón tiene una secuencia continua. Ujú. La que nos va a dar más información va a ser o en rayos X o O en su caso, radiografía. sí, para Ujú. saber si efectivamente cumplió, porque dice que a veces, bueno, hay soldadura de relleno
que son toda la familia de los 60, y la soldadura estructural, que es la de los 70, ¿no? Entonces, en la radiografía sale, pues efectivamente, si hay una condicionante que garantice la unión. Los micelínicos penetrantes solamente te va a permitir saber si hay un cordón continuo y si está aplicada la soldadura en forma continua. Pero no quiere decir que puede ser estructural. Eso se la puedes aplicar a la familia de los 60 o a la familia de los 70, ¿no? Sí, pero también, fíjate, toma en cuenta algo, la demanda que tenemos en las estructuras. O sea, si estamos hablando de que vas a construir un edificio de 5, 7, 8 niveles, pues sí requieres Ah, todas las pruebas. Pero, por ejemplo, en sí. este tipo de estructuras, tal vez valdría la pena con líquidos penetrantes si ya tienes una referencia. Sí, por lo menos para saber si la soldadura respondió a un cordón continuo sin oquedades. Ujú. Y O si sea, los no, pues, famosos cacahuates que digo, se aprecian a la primera, pero si queda adentro, pues no se ve, ¿no? ujú, y ahí mismo puedes ordenar la sustitución o reemplazo de la soldadura. Así es. Gracias, César, por el comentario. Ok, vean, por ejemplo, esta es una rueda. ¿Y qué tenemos acá? El cable. ¿Qué hicieron para evitar esta condición? Colocaron, amarraron el cable y lo jalaron para poder separarlo. Pero vean, esta casita, o sea, la hora que suba, ¿a qué distancia va a quedar? A 15 centímetros, 20 centímetros de la casita. Este no puede operar. ¿Cuál es la distancia a la que deberían estar los cables? Al menos unos 50, ¿no? La norma no recuerdo cuánto dice, ahorita lo leemos en la norma y les digo más o menos cuánto es. Pero debería haber alrededor de 1,5 metros. No tenemos esa condición, por lo tanto, Tendría que este, estar libre, ¿no, ingeniero? sí, de hecho debería, pero la norma te permite tener una distancia, no recuerdo si es unos 50 o 2 metros, pero sí hay una distancia. Porque no se genera ahí como estática el tema del movimiento, el viento, o sea, hay como varias condiciones que pueden generar un riesgo. Ah, bueno, lo que pasa es que este cable, como lo vemos, es un cable de voz y datos, de esos de telefonía, no es energía eléctrica. Ah, ok. Sí. Entonces, bueno, este. Y bueno, el tema del mantenimiento, que vean, no ganan 10 pesos estos juegos mecánicos y vean cómo los tienen. El problema es que en la noche, con todas las lucecitas de colores, pues ya nadie se da cuenta que está defectuoso, ¿no? Vean, por ejemplo, esto. Tenemos un pasillo de alrededor de 60 centímetros. Vemos la persona, ¿qué ancho tiene la persona? Unos 35, 40 centímetros. 35 centímetros, o sea, tiene 35, sí, 60 centímetros. Aquí el ancho mínimo de rutas de evacuación debe ser de 2 metros. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, pues definitivamente no cumplimos. O este se hace para allá, o este se va para allá. Pero tenemos que tener libre paso aquí en estos pasillos. ¿Sí? Vean aquí algo interesante. ¿De qué año son estos sistemas de suspensión? Pues del año del caldo, ¿no? Ya vean el pistón, vean el... Ya esto ya no sirve, pero bueno, así los traen. Y otra vez, no ganan 10 pesos como para que los traigan bajo esa condición. Soportes, que ya lo comentábamos, aquí nos hace falta su base o su plaquita base en la parte de abajo para distribuir de mejor manera los esfuerzos. Vean este es un remolino. Aquí, por ejemplo, todos estos huecos deberían venir rellenos. Así como los ven, estos que vienen de madera, todos deberían venir rellenos para evitar que alguna persona pueda caer acá. Que ustedes me pudieran decir, pues todas las personas van arriba de las canastitas estas, pues no tendrían por qué tener mayor problema. Sí y no, porque recuerden que estos amigos que están aquí, cuando están en el juego mecánico que está accionado, luego se suben y andan ahí brincando con el juego para poder animar el ambiente, vamos a decirlo así. Y pues bueno, alguno de ellos se puede resbalar, tropezar, cae aquí y pues ya no la contamos, ¿no? Entonces, todo esto es una zona de riesgo que debe estar cubierta. En algunos juegos le ponen lona. No es la medida más apropiada, pero bueno, al final están solucionando de alguna u otra manera. Lo más apropiado sería que todo fuera madera como lo tenemos aquí en esta condición. Entonces, este juego mecánico bajo estas condiciones pues no podría operar.
¿sale? Y no nos olvidemos de la parte mecánica, que vean, hace quién sabe cuántos años se engrasó. El último mamut sirvió para engrasar este juego, porque vean, definitivamente no tiene un proceso adecuado. Y los perfiles que están completamente oxidados. Otra vez, el tema del mantenimiento es vital en los juegos mecánicos y la verdad es que no les estamos poniendo atención. Vean, ¿qué alcanzan a ver en la imagen? Preguntan los compañeros y compañeras. Desprendido totalmente, Inge. ¿Qué es lo que no cumple? Sí, la soldadura. La soldadura. Ok, sí, efectivamente, la soldadura. Ahora, si ustedes alcanzan a ver, es soldadura tras soldadura tras soldadura tras soldadura. O sea, esto efectivamente, pues no puede ser bajo esta condición, ¿no? Entonces, pues aquí hay que reemplazar todo esto. Hay que quitar, hay que pulir toda la soldadura para poder acomodar en su sitio y soldar de manera adecuada. El problema que tenemos aquí es que todo alrededor es madera. ¿Qué va a pasar cuando calentemos y estemos aplicando soldadura? Podemos quemar la madera, ¿no? Y bueno, la madera no está en las mejores condiciones que digamos. Vean los valeros, ¿sí? Estos valeros definitivamente ya no sirven, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un valero de este tipo? No llega ni a los 300 pesos. Bueno, vamos a exagerar, 500 pesos. Son 10 valeros. Estamos hablando de menos de 5,000 pesos. Entonces, pues no, la neta es que no se vale que arriesguen la vida de las personas por, por poco dinero. Bueno, ahí ven. Lo que comentábamos, el tema de la mala aplicación de la soldadura, ¿no? Lo que conocemos como los famosos cacahuates o los garapiñados, que también lo conocen algunos. Vean, incluso hoy está levantado, vean, otro jueguito. Tema de mantenimiento. Ah, y vean esto, estructuras temporales. Pregunta, ¿está bien esta instalación? Ah, tenemos un corresponsable en instalaciones. Arqui César, usted es el bueno, Ay, coméntenos. no, pues evidentemente no. Es un tema no solamente de las ferias, sino de los restaurantes que tienen sus terrazas y ponen este tipo de iluminación. Sí, exacto. Pregunta, ¿la manguera corrugada, la naranja, Sí, es no, válida para utilizarse en exteriores? no es una manguera que tiene que estar perfectamente ahogada. Fue creada para Entonces, nacer y morir dentro de un muro, dentro de una losa. es Es correcto, para altamente exteriores no. tóxica, ¿eh? Ujú. Ahí fue para engañar a Protección Civil. Y ve, Sí. esto no es válido. No, Mm. pero peor es cuando está, bueno, es igual, bajo la misma condición, cuando está expuesto. ¿Sí? Y no son focos diseñados tampoco para estar en el exterior, ¿eh? O sea, con No, lluvia, esos focos no, tienden a fallar. sí, es correcto. No está reprobado. Tache. Sí. Pero presumiéndonos la manguera. No, ya le voy a poner manguera. No, amiguito. ¿Sabías que Ve- esa manguera, el contenido con que hacen el polietileno es un tóxico que lo ocupaban en los judíos como para los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Era lo más barato para intoxicarlos y puedan tener una muerte. Se ocupaba para eso. Ah, pues ya aprendimos algo nuevo. Por eso está prohibido que en viviendas, casas, todo, se coloque esa manguera expuesta. Ahí van de Ujú. Protección Civil. Tiene su moto. Y entonces es una mala práctica porque en la alcaldía, para todo el tema de instalaciones eléctricas, se solicitaba a todos los puestos de ferias que se cubrieran los cables.
Sí, o sea, sí está bien el tema de la solicitud de la protección a los cables. El tema es el material con el que se hace. O sea, este material no sería el idóneo. No, tendría Es, que al- ser tubería metálica. es altamente tóxico. Ok. Ujú. Teníamos una mala práctica, ingeniero. Y aquí, por ejemplo, en esta motito que tenemos cinturones de seguridad que nos hacen falta. Pero otra vez, normalmente en la noche, a las 8 de la noche que andas con los niños, ya después de una semana de trabajo y los niños andan bien emocionados arriba del juego, ni se te ocurre ver si realmente el cinturón funciona o no funciona. Bien. ¿A poco este es un cinturón de seguridad apropiado? Y se enojan cuando les dices, oye, pues haz este cambio, quita esto, modifica esto. No, es que antes me lo aceptaban así. Pues sí, antes, pero pues no. Sí, Vean esto. Y aquí, por ejemplo, primero el tema del cableado eléctrico. Y segundo, nos falta aquí un perno, una tuerca, perdón. El tema del mantenimiento, que pues, es evidente. ¿Eh? Igual instalaciones en pésimas, no malas, pésimas condiciones. Ese puede Los ocupar conectores. cable de uso rudo, pero no más de 1.80, si no, si lo tienes que canalizar. Ujú. Y además, No, mira, la alimentación eléctrica entra a un perfil metálico y si no está puesta a tierra también es un punto de incidencia. sí, no, y aparte de eso, ahorita, bueno, esta, digamos, tiene observaciones, pero van a ver más adelante una que es cable de uso doméstico, calibre 12, perdón, calibre 16 es el que están utilizando en algunos juegos. Y dice, oye, pues estás conectando motores. Sí, sí aguanta. Y bueno, vean esto. El problema con estas instalaciones eléctricas es que en la parte de arriba, pues tienes una lona. Y el tipo de lámparas que estás utilizando para los juegos mecánicos no son lámparas que sean apropiadas para este tipo de juegos. No, ahí sí está muy mal, Ujú. porque si conducen cables por la tubería metálica y no la ponen puesta a tierra, Sí, al otro evidentemente, dar toques. Y sí, llueve. o sea, un cable que esté no bien, se rompa el aislante, toca la estructura metálica y la energiza. Y justo por eso la norma técnica te considera que en el caso de lluvias se suspenden las actividades. Sí o sí se apaga la planta, así lo marca la norma, se apaga la planta y dejan de funcionar los juegos mecánicos. Pero ¿a qué Ah, norma te refieres, Ismael? la de instalaciones de juegos mecánicos temporales. ¿De las Ahorita la normas veo. técnicas complementarias o...? No, no, no. La norma, una norma que sacó la. A ver, déjenme ver si la tengo acá. Son A ver, tres, échala, échala. dije. No, también la norma de juegos mecánicos temporales. A ver, un momento. Ah, es que no se la estoy mostrando, perdónenme. En la página de la Secretaría viene esta. Uy, perdonen, mi internet está lento. Perdón, dentro de la misma presentación viene. Vamos a ver, por acá viene, por acá se las puse. Ahí está. Aquí está. En caso de lluvia, tormenta eléctrica, sismos, No, no se ve ráfagas, este. Ah, ya está, ahí está. sí, ráfagas de viento, se suspenderá la operación de los juegos mecánicos y el servicio de energía eléctrico. Previo a la reanudación de actividades, se deberá realizar una revisión exhaustiva de las condiciones de operación del juego mecánico y, en su caso de ser necesario, realizar el ajuste conveniente a las conexiones del mismo, para lo cual es indispensable retirar al público de las áreas perimetrales al juego. Y así lo considera la norma. ¿Nos puedes proporcionar la liga de este fundamento Sí, de la ahorita se los norma? mando. Sí, Gracias. va. Entonces, es Así importante. es. Tienes razón, es norma técnica. Sí, La 005 para es instalación. correcto. Inge, maestra, no sé si usted que tiene internet más accesible, nos las pueda compartir. Sí, ahorita la descargo.
mencionar. Gracias. Sí, gracias. Ok, seguimos. Es que viendo que un poco más de normativa de apoyo y todo lo que tú estás presentando, y pues no sé si es en alguna alcaldía o en el Estado de México, se me hace que sí tienen demasiadas observaciones, no únicamente estructurales. Ya sé que no les gusta que toquemos el tema mecánico, eléctrico y de gas, pero pues sabemos que eso es una bomba de tiempo y pues realmente no los han puesto en cintura esta semidiversión que hasta que pase algo grave, pues va a ser que todos los estados van a querer revisar los juegos mecánicos con más forma, más exhaustiva, ¿eh? Porque no cabe duda, no hay instalación de feria de colonia, pueblo. Digo, si en una ciudad hay normativa, mira, imagínate en el pueblo de Chinguanguá, ¿no? Bueno, pero fíjate aquí. ¿Quién revisa, ¿no? Aquí quiero hacer un comentario importante. Este, en el caso de la alcaldía Benito Juárez, por ejemplo, que es justamente donde hemos estado trabajando en el último tiempo aquí con la maestra Eliana, se han mejorado mucho las técnicas de inspección. Incluso se han suspendido juegos mecánicos por estar en estas condiciones. Se encintan y no puedes operar. Hay que darle seguimiento porque se tiene que hacer una visita a las 2 horas para ver que no estén operando y otra vez a las 2 horas. Y es un desgaste tremendo para el personal, el que los tengas todo el tiempo en la calle, como niños chiquitos a los juegos mecánicos atrás de ellos para ver si cumplen o no cumplen. Entonces, se ha trabajado mucho en ese sentido y se ha estado normando. Ahí, fíjense, les cuento. Aquí, afortunadamente, con la maestra Eliana hemos recibido mucho apoyo en ese tema. Y ¿Esto me lo el, entregó Karina? perdón, Ay, maestra, perdón. No, no, perdón. gracias. Entonces les decía, hemos tenido mucho apoyo, tanto que hemos girado oficios, porque de acuerdo a la norma, al reglamento, perdón, y a los términos y la norma, pues el DRO debería estar presente, porque el DRO emite su responsiva sobre estas estructuras temporales. Casualmente nunca llega. Entonces, bueno, con la maestra Eliana tuvimos la oportunidad, nos dio la oportunidad, nos dio el apoyo y se han generado oficios a los DROs y se les comenta toda la situación y se les dice, mira, A, B, C, D. Es más, si me permiten, maestra, no sé si me autorice poder compartir alguna notificación que hemos hecho algún DRO. Sí, con gusto. Adelante. Por Gracias. democracia, sí. No, con todo gusto. Para fines educativos. Gracias. Perfecto. Un momento para que vean, o sea, les vamos a mostrar lo que estamos haciendo. Y ojo, esto no es publicidad, ¿no? Es simplemente justo como bien lo menciona la maestra, con temas educativos. Un momento. Denme 30 segundos, conecto mi computadora porque ya se le bajó la batería. Un momento. Listo. Voy a cubrir el número de registro del DRO por razones obvias. Mm, para proteger la identidad del mismo, que les soy honesto, la verdad es que no se me merece, pero bueno, hay que ser. Y creo que ya. Un momento, un Es que, momento. vuelvo a decir, existe la tendencia de que a fuerza el DRO, pero muchos de los temas que vemos y que están en riesgo no es únicamente la estructura, muchos son de las instalaciones, las más riesgosas. Sí, más sin embargo, él está obligado a, si no cuenta con la capacidad de experiencia técnica, este, él tiene que apoyarse de un especialista. Él tiene que contratar al corresponsable en instalaciones. Si no lo hace, ya es responsabilidad de él. Entiendo la parte que quieres comentar y apoyo ese comentario. Sin embargo, aquí es responsabilidad de él, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, esta es una notificación que le generamos el 9 de julio a esta persona. Condiciones inadecuadas de los juegos mecánicos. Ahí le pusimos qué feria es, qué evento y vean todos los comentarios.
Los juegos mecánicos no contaban con rejas o barreras de seguridad, el cableado eléctrico en malas condiciones, expuestos, sin canalización, de uso doméstico, con empaques mal ejecutados, sin aislamiento, lámparas sin protección o tapas, cajas cortacircuitos tenían diablitos, no contaban con pastillas o sin fusibles, los extintores se encontraban despresurizados o eran de capacidad menor a 4.5, las uniones de las estructuras de los juegos mecánicos eran con clavos, alambres o otros materiales que no corresponden al ensamble original de fábrica o tornillos deformados. Calzas empleadas eran muy delgadas, así como los soportes de los juegos. Mecánicos no contaban con apoyo adecuado. Los juegos mecánicos no contaban con letreros visibles, con información accesible y restringida para los usuarios. Las barras y cinturones de seguridad en malas condiciones o con sistema de sujeción. Los no contaban con manual de operación. En caso de lluvia, se deberá suspender. Más sin embargo, durante el festival no se contó con la presencia de personal técnico a su digno cargo, al cargo del DRO o de su persona en calidad de director responsable de obra. Cabe señalar que en el oficio de contestación de cada solicitud se indicó que el DRO debería estar presente en la instalación y armado final de los juegos mecánicos con la finalidad de corroborar la información presentada, así como el cumplimiento de las normas en mención. Se informa que las firmas de los documentos deben ser autógrafas porque no eran autógrafas. Y esto, pues por lo anterior, esta subdirección, que es en este caso la mía, con obviamente el respaldo de la directora, se lo conmina a tomar todas las precauciones, a adoptar todas las medidas técnicas y normativas necesarias, así como vigilar y asegurar que las estructuras temporales o juegos mecánicos cumplan con lo establecido en el reglamento de construcciones y las normas técnicas. Lo anterior a fin de proteger, ta. En caso de no atender, y esto es importante, en caso de no atender la presente recomendación, se dará vista al Instituto para la Seguridad de las Construcciones. ¿Por qué al instituto? Porque ellos son los quienes otorgan el registro para el DRO y ya le estamos informando. Pero vean en la parte de abajo. Doctor en Ingeniería Renato Berrón Ruiz. O sea, al final nosotros ya le estamos dando vista al ISC, independientemente de que el DRO llegue a cumplir o no. Entonces, estamos compartiendo la responsabilidad sobre el tema. Como autoridad, nos toca hacer la inspección, mas sin embargo, no somos responsables de la autorización de la operación de los juegos. El problema es que el DRO, mientras no esté presente, pues toda la responsabilidad recae en la autoridad, pero aquí somos corresponsables tanto la autoridad como también el director responsable de obra. Y yo me pongo de ambos lados, porque obviamente, pues ustedes saben que yo también soy de RO, y también me toca emitir este tipo de responsivas por fuera, en otros estados, en otras ciudades. Pero, pues aquí, por ejemplo, tenemos que hacer valer esta ley y tenemos que estar presentes durante la operación y el mantenimiento y uso y ocupación de todas las estructuras temporales. Comentarios. Sí, Hola. solamente agregar, dije, que realmente coincide, todo lo que estás presentando, Ujú. realmente no solo es lo que tú has presentado, sino que en muchas ferias y en muchos eventos de las colonias o pueblos, sí, se da este tipo de anomalías y hay muchísimos, tal como tú lo estás presentando y como lo dice el Arqui César, sí, efectivamente me ha tocado revisar aquí en Santa Rosa, Santa Rosa en Querétaro. Santa Ujú. Rosa Jauregui se llama. Ahí hay varios eventos en ese sentido y te encuentras exactamente con los problemas que tú estás presentando y son un montón en los juegos mecánicos de cualquier tamaño que se presentan ahí, ¿eh? Entonces sí, efectivamente coincido con Larky César y contigo de que falta mucho por hacer en el tema de las instalaciones justamente porque hay muchas deficiencias, ¿no? Y obviamente por consecuencia muchísimo peligro, ¿no? Es correcto, o sea, nos hace falta complementar, pero nos hace falta Una responsabilidad pregunta, Inge, de las tres perdón que partes. interrumpa. Adelante. ¿Este DRO se le amonesta? Perdón. No se escucha. Ya, perdón, se me fue el audio. En este caso, por ejemplo, nosotros giramos el oficio al DRO, pero le estamos notificando al instituto. Digo, toco madera, pero si llegara a pasar algo, el instituto tiene de conocimiento que el DRO al que él autorizó o que le otorgó un registro no está cumpliendo con las funciones. ¿Qué me llega a eso? Que el instituto está obligado a dar un seguimiento a este director responsable de obras sobre las acciones que implementa. Entonces, bajo este criterio,
Si no cumple, el instituto le puede retirar el registro y ha retirado registros. Les platico un caso, perdón, hago una pausa. Hace 6 meses, 8 meses, identificamos que en algunas estancias infantiles o guarderías que contaban con constancia de seguridad estructural no se habían revisado. Identificamos losas flexionadas, varillas expuestas, desconchamiento de concreto y varias cosas, ¿no? Que dices, oye, pues estas estructuras no tenían por qué tener constancia porque no cumplen. Revisamos y el mismo corresponsable emitió alrededor de 50 constancias. Las constancias no son baratas. Pues fácil, muy barato, 50,000 pesos cada una. Imagínense 50 constancias de a 50,000 pesos. Y estamos hablando de baratas. Son 2,5 millones de pesos. Este, ¿A qué nos lleva esto? Pues no cobró barato como para que no hubiera acudido. Preguntamos con las maestras y nos decían, es que ni siquiera lo conocemos, no sabemos ni quién es, nunca vino a la escuela. ¿Qué hicimos? Se generó un oficio al instituto y se le dice, mira, encontramos todo esto, te lo compartimos y haz lo que corresponda. ¿Qué hizo el instituto? Empieza un proceso de investigación, le solicita al DRO se presente, al corresponsable, perdón, se presente en el instituto y lleve toda la información que ampare la emisión de la constancia. ¿Y qué creen? No tenía nada. Entonces, bueno, ya la sanción la pone el instituto, pero de nuestra parte, o sea, la parte que corresponde a la autoridad, se realiza en cuanto a notificar a la institución que corresponda a fin de que esa institución haga lo correspondiente o lo procedente en el marco de su competencia. A mí como, bueno, a nosotros como Dirección de Protección Civil no nos corresponde sancionar al DRO, no tenemos la autoridad, pero sí podemos notificarlo a quien corresponde para que haga las acciones conducentes. Si lo hace o no lo hace, bueno, pues ya sería cosa de la otra institución, pero ya transferimos la responsabilidad y el riesgo. Si llega, y digo, toco madera, pasa algo, pues es él, la institución que otorgó el registro, tenía de conocimiento este incumplimiento de la normativa. Y digo, no se trata de acusar, porque también se ve como eso, ¿no? Pues nada más nos está acusando y chilló, ¿no? Lo que No, pasa ahí, que por ejemplo, lo que usted me está comentando luego a nivel guardería, pues ya ve lo que sucedió aquí, en Sonora, el 5 de junio. Entonces, es lo que no se debería de hacer. La verdad, si yo fuera el instituto, hubiera metido hasta el bote por poner en riesgo vidas, ¿no? pero otra vez, depende de la autoridad. Ahí sí ya Claro, no nos compete a nosotros. Hacemos lo que nos toca y es lo que yo siempre les he dicho a ustedes. Hagan lo que está en sus trincheras. Si me toca revisar, reviso y reviso bien. Si no cumple, pues no cumplió, ni modo. Me estás pagando por hacer una actividad. Si quieres que te firme sin revisar, pues búscate a alguien más, ¿no? Porque siempre los va a ver. Pero así bueno, es. César, Gracias. adelante. Sí, mira, yo creo que, digo, estás ahorita, entiendo que estás en una área de protección civil, ¿no? Ujú. Yo no concibo que tú, o sea, porque también aquí en Querétaro, que la autoridad municipal solicite que un DRE intervenga y no lo pueda sancionar como autoridad por parte de protección civil. O sea, tú tienes que dar el acuse a otra entidad cuando tú, como autoridad, estás pidiendo que firmas un DRO. O sea, el DRO es una acreditación de auxiliar de la autoridad para fines de estructuras o de instalaciones. Pero el hecho de que te dejen, o sea, que no tengas un padrón tú como protección civil, pues te deja nada más a que seas el que acusas, pero no determinas. Tal vez el DRO que te firmó ahí es muy bueno para una construcción, pero no para este tipo de elementos. Entonces, en algunos, no en algunos, pocos municipios de aquí de Querétaro, se ha dado un padrón emitido por, por Protección Civil, pero su condicionante, una de ellas, es que sea de reo. No sé si me explico. O sea, para que Ujú. pertenezcas a mi padrón, tienes que ser de reo. Y yo soy el que te otorgo, te digo, te sanciono o no te permito estar. Yo te califico inclusive si tienes la competencia para poder emitir un dictamen. A pesar de que tú puedas decir, oye, es que soy DRO, sí, eres DRO, pero aquí yo necesito registrarte y tráeme los testimoniales donde tú puedes tener la calidad para este tipo de cosas. Entonces, sí me parece incongruente
que su secretaría, o no sé si secretaría de coordinación, no pueda sancionar a un DRO? O sea, si tú empiezas a sancionar, evidentemente se van a alinear. Y de los 500 DROs que puedan llegar a hacer este tipo de trabajo de 50,000 pesos, que son los de perfil muy bajo y que quieren ganar bien, pues evidentemente se va a limitar, pero sí tienen que tener ustedes facultades de poder, o sea, no quitarles lo de DRO, pero que no pueden emitir juicios de protección civil. Digo, aquí un municipio, bueno, dos en particular, lo hacen. No les Ok. interesa que seas inclusive unidad verificadora. Ellos tienen que comprobar que tú tienes la pericia y el conocimiento, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo con eso, pero no, aquí en el caso de Ciudad de México existen competencias específicas para las instituciones. Protección Civil puede sancionar a los responsables oficiales de Protección Civil porque es a quienes otorga el registro y sobre los que tiene competencia. El DRO y el corresponsable le tocan al instituto. Entonces yo no puedo sancionar porque la ley me prohíbe esa condición. Yo solamente puedo, como lo indica la norma, notificar a la institución que corresponda y punto. No es un tema de incongruencia, sino más bien es un tema de competencia. Aquí, por ejemplo, en Protección Civil, quien otorga un dictamen de riesgo no es un director responsable de obra, es el responsable oficial de Protección Civil porque tiene las facultades y conocimiento para temas de riesgo. Pero si queremos un dictamen de seguridad estructural, ya no es el responsable oficial, ya es un director responsable de obra, un corresponsable. Cada uno tiene sus alcances y sus limitaciones de acuerdo a lo que llega a hacer en sus actividades. Yo no puedo ser, por ejemplo, Ismael Hernández sí tiene conocimientos, y sí es DRO en otro lugar, en otro estado, en otra ciudad, conoce del tema de protección civil, más sin embargo, ahorita como subdirector, mi competencia es tema de protección civil. No puedo salirme de esa competencia y están bien marcadas de acuerdo a los manuales administrativos hasta dónde puedo yo intervenir y hasta dónde ya no puedo. Lo que me toca es notificar a la institución y transferir esa responsabilidad. Doctor Ulises, adelante. Gracias, buenas noches. Nada más sumado a lo que estás mencionando, ingeniero, cabe hacer la acotación de que una cosa es que pueda haber una sanción administrativa, en este caso para un ROPC si fuera por protección civil, o para el DRO por parte de quien le da el carnet y le avala el carnet de DRO. Y otra cosa es que haya una responsabilidad civil. Para ello tendría que hacerse la denuncia respectiva y todo el trámite que involucra a la autoridad judicial para que se emita un juicio, bueno, se realice un juicio y en el juicio se dirima, igual y podría ser inclusive por los nuevos de oralidad, pero tendrá que dirimirse para poder determinar si hay culpabilidad o no y dado ello exista una pena punitiva. De lo contrario, pues nosotros estaríamos brincándonos la ley, que justamente lo que queremos es que la gente cumpla. Por otra parte, con mucho respeto lo digo para todos, y no quisiera yo incomodar a nadie, inclusive de otro curso, ¿no? O de otro lado que pudiera llegar a ver la grabación en algún momento, pero también pues somos sensibles y sabemos que hay personas con muy alta valía y con mucho conocimiento que además se preocupan por continuar con este bagaje, capacitándose y tomando eh, experiencias y de esas experiencias percatándose que hay que seguir capacitándose, porque realmente así es. Pero también hay otras personas que no tienen ese criterio. Me queda claro que los que estamos aquí es porque estamos interesados en adquirir conocimientos, reforzarlos, fortalecerlos, etcétera. Pero ¿cuántos somos? Realmente no somos una cantidad significativa si lo estuviéramos hablando a nivel nacional. Y pues también sabemos que cuando llega a haber desastres como ahorita, ¿no? El famoso sismo de Rusia de 8.8 que acaba de ocurrir, pues ya está haciendo que haya especuladores y gente que es especialista y experta y comienza a hacer N cantidad de comentarios en todas las redes. Ahorita los teléfonos están con un montón de mensajes, supongo también que los de ustedes, y salen especialistas. Y eso también pasa cuando es una situación de desastre local y cuando pasa alguna situación, ya sea por sismo o cualquier otro fenómeno. Entonces, ya para concretar y cerrar y no robar más tiempo, si hemos visto que esta es una recurrencia,
pues pensar en que alguien pudiera estar en una alcaldía o en un municipio o en el gobierno sin contar con los conocimientos eh, que con mucho respeto tiene Ismael y otras personas de esta índole. Digo, la Secretaría de Gestión de Riesgos, con mucho respeto para la misma, y es a lo que iba, pues perdió un gran elemento, porque yo no ubico a alguien que tenga, y no porque sea Ismael, de verdad, Ya ve, Inge, pero lo tenemos aquí. ahora no sé en qué alcaldía está, En otros lados lloran, pero aquí estamos muy contentos en la pero alcaldía la de verdad, Juárez. ¿es Benito Juárez? No, Así pues es. se fue rayada la alcaldía. Pero la verdad es que la Secretaría perdió un gran elemento que le cubría toda la ciudad y ahora está pues delimitado solo en Benito Juárez. ¿Y cuántos conocemos? Digo, entre gitanos no nos leemos la mano, pero ¿cuántos conocemos que realmente le sepan al tema, ¿no? Y cuando hay desastres, ya con esto cierro. Generalmente los que hemos sido operativos o somos operativos aparte de administrativos y estamos en esta rama, sí le entramos, pero a mí me ha tocado ver en el sismo del 2017 que había DROs que no querían entrar y nada más hacían la valoración por fuera porque pues decían, no, ¿yo para qué? Pues desde afuera para mí es no habitable y ya, ni siquiera voy a entrar, ¿no? No haciendo una revisión objetiva. Entonces, pues eso fortalece el que no podrías tomarse con una generalidad o una ambigüedad. Sería todo y cuanto. Mis disculpas por tardarme tanto en la intervención. Gracias. No, al contrario, gracias doctor por el comentario y le agradezco mucho las flores. Gracias. Ok, dudas, preguntas o comentarios adicionales y si no, continuamos. No, ok, perfecto, seguimos. Entonces, miren, aquí lo único que yo quisiera comentar es que si ustedes alcanzan a ver en las fotografías, la verdad es que los juegos mecánicos, bueno, hemos visto un par de estructuras temporales y la verdad es que carecen muchísimo de medidas de seguridad. O sea, a donde vayamos nos vamos a encontrar esta condición que es malísima. Pero si nosotros empezamos a hacer o exigir de un día para otro, tienes que hacer ABC, ninguna feria, ningún juego va a funcionar ni va a trabajar. Entonces ahí viene la otra parte social que es importante trabajar. Sí o sí, la seguridad no es negociable, pero tenemos que empezar a trabajar de manera paulatina en cambios con todos ellos, con temas de capacitación, con temas de concientización, para lograr que realmente lleven un cumplimiento. Si tú les empiezas a decir, al rato vas a tener a todos los ferieros afuera de tu alcaldía exigiendo la destitución de la persona. Y seamos honestos, y creo que todos los que estamos involucrados aquí en el tema sabemos esto, la mayoría es tema político. Si al rato tenemos aquí dos vialidades cerradas exigiendo la destitución de la directora y del subdirector porque están exigiendo temas de seguridad, ¿a quién creen que va a apoyar la política? ¿Realmente va a apoyar al director al subdirector y a la directora por hacer cumplir la ley? ¿O va a apoyar a la gente, a los ferieros? Pues van a apoyar a los ferieros porque pues, son más votos y porque aparte pues, es un impacto social positivo y aparte porque, pues bueno, todo el tema social que ya conocemos, ¿no? Entonces, Hay más un tema de los ferieros porque se rigen bajo la normatividad de pueblos y barrios. Entonces, se le tiene muy considerado en la Ciudad de México por un tema de protección y autonomía al uso de costumbres y tradiciones. Entonces, hasta la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, en los términos de referencia, es un tanto más flexible en los programas especiales para eventos tradicionales, pero tiene que ver mucho con el tema de la identidad y de todos los, pues sí, apoyos que se tienen para salvaguardar sus tradiciones. Entonces, es, cor- es complejo el tema porque hasta la misma secretaría no los mete en la misma camisa rígida del cumplimiento de los programas especiales. Es correcto, maestra, y justo por eso, pues se tiene que trabajar de manera paulatina con ellos para cambios. No puedes exigir de la noche a la mañana que cambien todo porque, pues no, ninguno va a cumplir, ¿no? Entonces, se trata de poder concientizar, trabajar con ellos, empezar a hacer mejoras en este tipo de instalaciones y exigirles.
va a llegar a un punto en el cual logremos una armonía un poco más aceptable en cuanto a las condiciones de las instalaciones. Yo les muestro lo que hemos llegado a encontrar en esta nueva administración, junto aquí con la maestra Iliana, que hemos tenido bastante apoyo con ella para iniciar estas campañas de seguimiento, de atención, de mejora, de regulación. Mas, sin embargo, pues bueno, esto que les muestro era lo que se permitía. Así era como se permitía la colocación. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que sí se puede hacer cambios, que sí se puede trabajar con ellos, pero de manera paulatina, ¿sí? Y por ejemplo, vean este juego, está a un ladito de los cables, este juego y un transformador. Este se encintó y no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de seguridad. Entonces, es importante identificar cuáles tienen opciones y se les puede a través de ciertas acciones que desarrollen, pueden operar y para la siguiente, pues bueno, ir exigiéndoles un poquito más y un poquito más, de tal forma, obviamente sin poner en riesgo a las personas, ¿no? Pero, pues vean, por ejemplo, estos, se fracturó el tubo, el soporte, ¿y qué le pusieron? Pedazos de madera con unos hinchos para que pueda operar. Yo les pregunto, ¿está en condiciones realmente de poder operar? Pues no. No, no, no. Entonces, vean esto, el respaldo de los asientos. ¿Se puede trabajar o la gente se puede sentar aquí segura? No. Entonces, ahora las barras se levantaban solas. Entonces, este tipo de juegos que definitivamente no cuentan con medidas, pues definitivamente no pueden. Se les encinta, voy a mostrarles una foto más adelante, se les pone cinta, porque vean, así están todos, ¿eh? Por acá adelante tengo unas fotos, a ver, déjenme ver si la tengo. Donde se colocan cordones de seguridad y dices, no puedes trabajar. ¿Por qué? Aquí está. ¿Sí? No puedes trabajar. Ven, ahí está la cinta. Y no puedes. Y fíjense, ahí está, no, perdón por la foto que se ve borrosa, pero ahí está una persona reparando en ese momento el juego y dices, no lo vas a lograr. O sea, pero bueno, quieres hacerle el intento, hazle. Pero empiezan las actividades y empieza la gente a correr, a fluir, deja de trabajar porque ya no hay condiciones para que estés haciendo actividades. Entonces, vean, no puedes trabajar, pero de esa manera los estamos orillando, ahí está la persona y se ven las chispitas que salen ahí para rebanar, para rebajar ahí la soldadura y el deterioro que tiene la lámina, pero con ese tipo de acciones, paulatinamente los puedes llevar a un tema de cumplimiento, ¿no? Ok, preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Todo bien, Inge. Los demás, me voy a regresar a la Todo bien, presentación. Inge. Está bien, Todo gracias. bien, Inge. Todo Sí, bien. gracias, gracias. Seguimos entonces. Y bueno, justo lo que les comentaba, cuando hacemos la inspección a las estructuras temporales, pues de los elementos más susceptibles a falla, por ejemplo, hablamos de juegos mecánicos, hablamos de escenarios, hablamos de carpas, los elementos más susceptibles son las conexiones, los pernos, los conectores, los tornillos, son los que más, son más susceptibles y las soldaduras incluso a fallar. Entonces es importante periódicamente revisar este tipo de indicativos, ¿no? Por ejemplo, me regreso, perdón. Si alcanzan a ver de este lado, tenemos un tema de una falla por cortante o de degollación, se degolla el tornillo. Entonces, la fuerza de tensión que se genera entre dos placas es tal que puede degollar un tornillo. Si es importante, por ejemplo, revisar periódicamente todo este tipo de conexiones. O como vemos aquí en esta placa, temas de aplastamiento. Este tornillo ya no sirve y se tiene que reemplazar. Y aunado a esto, muchas veces las conexiones se reemplaza este tornillo, pero se reemplaza por uno de menor resistencia. O se ocupa un tornillo mecánico y no un tornillo de tipo estructural. Entonces, no es adecuado para soportar los esfuerzos que se presentan y es más fácil que pueda fallar. O incluso se coloca un perno o un tornillo de menor diámetro con menor resistencia. Entonces, nosotros mismos, cuando se hace el cambio o la sustitución, estamos induciendo la falla en los elementos mecánicos. O vean, por ejemplo, el tornillo es de muy buena calidad y la fuerza de tensión es grande, lo que va a provocar es desgarre
de las placas, ¿no? Se van aplastando y se van desgarrando como tal. Al rato se genera un efecto de corte como el que vemos en la parte superior, ¿no? Entonces es importante cuidar este tipo de condiciones. Vean también este tipo de deformación en los tornillos. Entonces, nuevamente, es necesario revisar periódicamente estas conexiones. Se cambian de un lado a otro las estructuras temporales y no se revisan los elementos. Normalmente lo único que se cambia son aquellos que se oxidan, se deforman o se van cambiando aquellos que se pierden, los tornillos. Pero aquellas conexiones que ya están, digamos, fijas, pues realmente no se les da una atención y no sabemos qué puede haber al interior de la misma. Entonces, es importante no solamente una inspección visual, sino también, pues, evaluaciones detalladas de los elementos o de los conectores que pueden fallar en algún momento, ¿no? O justo como lo mencionábamos también anteriormente, el tema de la mala aplicación de la soldadura. Vemos algunos de los defectos que se pueden presentar en soldaduras por las malas aplicaciones, ¿no? Mencionábamos anteriormente el tema de las oquedades, de los huecos, las porosidades que vemos en la parte de abajo, ejemplos de diferentes fallas que se pueden presentar en soldaduras, ¿no? Porosidad o huecos, discontinuidades en la misma soldadura impurezas que luego también cuando estás haciendo el proceso de aplicación de soldadura, luego se contamina la soldadura, el arco eléctrico no es adecuado, y bueno, se genera ahí contaminación de la propia soldadura. O el amperaje de la planta no es adecuado y no logra fusionarse todo el material fundente, ¿no? O el material de aportación del electrodo. Y pues bueno, no se genera de manera adecuada. O vean, por ejemplo, penetración incompleta, es decir, que la soldadura no alcanza a rellenar todo el hueco, todo el espacio. Se generan algunas grietas, también grietas por contracción, que también pueden ser provocadas por el enfriamiento temprano de la soldadura, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí tenemos soldaduras que han fallado, ¿no? Entonces sí es importante revisar eso. Y otra, el tema del mantenimiento. Muchos juegos están, o muchas estructuras temporales están al exterior, a la intemperie, llueve y pues obviamente estos tornillos están expuestos y se empiezan a oxidar. Esta fotografía, por ejemplo, corresponde a un juego mecánico que está ubicado en un parque de diversiones que está rumbo a la Jusco, no voy a decir el nombre, una roller coaster, una montaña rusa, que la estructura es de madera. No voy a decir cuál es. Los que ya viven en Ciudad de México sabrán cuál es. Y vean la calidad de la madera, y la tornillería, ¿no? Entonces, sí es importante, pues bueno, ese seguimiento. ¿Sale? Preguntas, comentarios con respecto a esto. Ahora, de esto también quiero comentar lo siguiente. Si se dan cuenta, pues no se trata solo de ir caminando, porque muchas veces así se hacen las inspecciones. Vas caminando y dices, ah, sí, está bien, no tiene nada, no tiene... Con nosotros, y tengo a la maestra Liliana de testigo, luego se enojan con nosotros cuando vamos a hacer las inspecciones. Ay, ese cuate viene a molestarnos porque nosotros, ¿qué hacemos? Incluso abajo de los chasis de los carritos nos metemos y nos tiramos para ver cómo están. Y dices, oye, mira, te falta esto, te falta aquello. Ahí andamos trepados arriba de las estructuras y no les gusta porque dicen, estos vienen a molestar nada más. No, lo que pasa, se trata de hacer una inspección correcta, adecuada, completa. No solamente es ir a caminar y ver los juegos mecánicos a ver cómo están, sino se trata de inspeccionar adecuadamente y a detalle cada uno de los equipos y cada uno de los juegos mecánicos. No cumples, te doy oportunidad 2, 3 horas para que corrijas lo que tengas que corregir. Si lo corriges, puedes operar. Si no lo atiendes, pues ni modo. Te encintamos, te ponemos cordón de seguridad o perímetro de seguridad y pues a lo que sigue, ¿no? El siguiente juego. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas? En otro tipo de estructuras, pues bueno, revisar el tema de las conexiones. Vean, por ejemplo, en la actualidad, pues existen, y lo comentábamos el día de ayer, en la actualidad existen diferentes softwares que nos ayudan a modelar las estructuras y nos ayudan a analizar su comportamiento. Incluso, vean, por ejemplo, estos son softwares nuevos que te ayudan al diseño de conexiones. O softwares como Revit, por ejemplo, que modelas la estructura, la analizas, pero te ayuda a generar detalles específicos, ¿no? Entonces,
pues la tecnología ha avanzado bastante. Existen ya estos programas donde tú puedes generar códigos QR, los pegas en algunas partes de la estructura, por ejemplo, para bodegas, por ejemplo, comerciales grandes, lo que hacen es que se generan códigos QR de algunas secciones. Ese código QR se alinea con la estructura, se pega, por ejemplo, en alguna columna, en algún elemento, lo escaneas con el teléfono en el celular en el sitio y te va a mostrar cómo se va a ver la estructura. El dibujo que tú tienes en plano o en el programa, con el código QR puedes ver el modelo de la estructura, cómo se va a ver y cómo va avanzando la obra, ¿no? Y eso te permite evitar errores más adelante, como por ejemplo que se empalmen las conexiones o que se empalmen las tuberías o que a lo mejor los niveles de algún elemento no coincidan, cosas de ese tipo se van eliminando con esos nuevos programas que la verdad es que son de mucha ayuda, ¿no? Y la verdad es que ayudan bastante, pero obviamente el tema de inversión pues también es complejo. Yo les mostraba el día de ayer que en el software que les mostraba, pues bueno, podemos simular la aplicación o el modelado de una estructura en un túnel de viento. Podemos simular que la estructura esté en un túnel de viento. Incluso tú puedes extraer una imagen 3D, cargar un plano, digamos, de topografía del sitio y modelar cómo se va a comportar tu estructura considerando la topografía del sitio y el entorno y alcanzan a ver los edificios y cómo fluye el viento, pero obviamente es caro el análisis, es complejo y sí requiere pues potencia en el sistema de cómputo, ¿no? No cualquier equipo te puede manipular o trabajar con tanta información. Los equipos convencionales pues no dan batalla para eso, ¿no? Comentábamos el otro día que un equipo que pudiera soportar ese tipo de programas y ese tipo de análisis, pues requeríamos una inversión de al menos unos 200,000 pesos para poder trabajarlo de manera adecuada o apropiada, ¿no? Entonces, pues 200,000 pesos sí es una inversión un poquito fuerte para aquellos que pues no nos dedicamos al 100% a esto, ¿no? Y que tenemos a lo mejor otro tipo de actividades que no es específico y que son estructuras pequeñas. Y la otra es, ¿quién va a pagar un análisis de ese tipo? Si vas a trabajarle a, no sé, al Deportivo América para sus eventos, o a PepsiCo o a Bimbo, pues dices, bueno, ellos tienen recursos, pero si le vas a trabajar a los ferieros del pueblo, pues no te van a querer pagar eso. Y sabiendo que hay un DRO que les cobra 800 pesos por responsiva de cada juego, pues imagínense. Preguntas, comentarios. Dentro del mismo dictamen, pues vamos a indicar, bueno, aquí esto es conforme a la norma técnica. Tomen en cuenta que en algunas ocasiones, pues no todo va a aplicar de manera puntual para cada una de las estructuras temporales. En el punto 5 nos indica que debemos indicar si los elementos arquitectónicos o las instalaciones tienen injerencia o participan en la respuesta de la estructura. Que en el caso de estructuras temporales, si yo les mencionaba la vez pasada el tema de una carpa. Las cortinas que se colocan en los laterales sí afectan el comportamiento de la carpa. Entonces sí es importante considerar esto. Dice, "Ujú, exacto, es correcto, maestra. ¿Sale? Entonces sí es importante que durante las inspecciones nosotros identifiquemos estos puntos y si los elementos arquitectónicos tienen participación o ayudan en la respuesta de la estructura, pues bueno, tendremos que indicarlo en el dictamen. El problema de esto es que, por ejemplo, un juego mecánico se instala hasta el momento que va a operar. Es decir, yo lo instalo, no sé, si el sábado va a trabajar sábado y domingo, pues ya lo instalo jueves en la noche o viernes en el día. Entonces, pues no hay tiempo para poder hacer una inspección. La pregunta es, ¿cómo se emiten entonces los dictámenes estructurales si no has visto el juego mecánico operando? Esa sería una pregunta interesante. Entonces, necesitas el análisis estructural para poder corroborar. Hay un artículo del reglamento de construcciones que te dice que tú puedes emitir tu responsiva, algo así lo dice, palabras más, palabras menos. Si tienes evidencia que pueda demostrar que la estructura ha tenido un buen comportamiento. Otra vez, yo les pregunto, un juego mecánico, una carpa que se coloca al momento, ¿cómo tienes evidencia que se ha comportado adecuadamente si no se ha instalado en ese sitio, en ese punto, en ese momento y ha estado en otros lugares? Entonces, como que te genera incongruencia, ¿no? Entonces, sí es importante revisar qué documento es el que realmente se tiene que emitir y qué alcances debe de tener, porque no puedes emitir un dictamen de una estructura sobre una estructura que se va a instalar cuando ni siquiera la conoces, ¿no?
y no tienes información al respecto o solamente te proporcionan croquis. Pues bueno, tiene ahí una situación un poquito más complicada. En el punto 6 te dice indicar el estado de conservación y mantenimiento, que bueno, ya nos dimos cuenta que mantenimiento es nulo o es cero, ¿no? Ah, y bueno, aquí te pregunta algo sobre las bitácoras de mantenimiento. Si tú le preguntas a algún responsable de una estructura temporal, una carpa, una grada, andamios, juegos mecánicos, y les pides las bitácoras de mantenimiento, son hojas que ellos les van llenando y les dicen, ayer se hizo pintura, revisas la estructura temporal y en ningún lugar tiene pintura, pero ellos dicen que ayer hicieron pintura. La semana pasada cambiaron valeros. ¿Cuáles valeros? Revisa si todos están por la calle de la amargura. Pero ellos en su bitácora dicen que cambiaron valeros. Este es nuevo y hasta te engañan. Es que ya le echamos grasa, por eso se ve así, pero es nuevo. No, no es cierto. Pero bueno. En el 7, observaciones que incluyan todos aquellos aspectos que por sus particularidades no estén considerados en los puntos anteriores. Por ejemplo, veíamos la instalación de un juego que está muy pegado a las líneas eléctricas o al cableado eléctrico o que no está aterrizado. Bueno, pues ese tipo de comentarios podrían caber en el punto 7. En el punto 8, recomendaciones que serán medidas obligatorias que deberán implantarse con el propósito de mejorar el comportamiento. Si ustedes revisan, recuerdan en las imágenes, veíamos un remolino donde la soldadura estaba dañada, deteriorada y que se levantaba la guía donde pasaba el carrito. Ah, bueno, pues una recomendación obligatoria es sustituir ese tipo de soldaduras o cambiar tipos de soportes o mejorar el tema de las calzas, ¿no? Por ejemplo, colocar tornillería, pernos, etcétera. Pues bueno, son recomendaciones obligatorias que deben realizarse. En el punto 9 son conclusiones en las que deberemos señalar el nivel de seguridad estructural y estabilidad que guarda la edificación o la instalación, el juego, ¿no? O la carpa, el escenario, o lo que corresponda. Y en el 10, el reporte fotográfico, considerando todas las observaciones que se han hecho y protegiendo obviamente la confidencialidad de las personas. Pues básicamente eso es lo que estaría integrando un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural. ¿Dudas o preguntas con esto? No, Ya los dormí, ¿verdad? No, Inge, no, estamos bien atentos, realmente está muy interesante el tema, muy bueno. Gracias, gracias. Voy a, Me voy a brincar el tema de memoria de cálculo porque eso lo van a ver mañana con el doctor Irán. Gracias. Regálenme unos minutos más. Hoy no salimos a receso, pero bueno, ya va a acabar. Denme 10 minutitos más y ahorita terminamos, ¿sale? Pregunta, con todo eso que estamos haciendo, pues, ¿estas estructuras temporales van a cumplir con toda la normativa? No, realmente no. La norma, por ejemplo, para juegos mecánicos te pide te da algunas recomendaciones como las que vamos a analizar ahorita a continuación. Rejas o barreras de seguridad. Dice en el apartado, en el numeral 5.1 que cada juego mecánico deberá contar con rejas o barreras separadas, perdón, de 1,20 de altura en todo el perímetro a una distancia de por lo menos 1,5 metros. La barrera debe tener al menos 1,20 de altura y separado al menos 1,5 de la proyección vertical del juego o del giro, ¿no? Y vemos este juego. Pregunta, ¿tenemos ese perímetro de seguridad? Pues no, realmente no. Esta es la proyección y debería tener al menos 1,50, ¿no? De separación para colocar esta reja, que si vemos en la imagen, pues realmente no se tiene esta condición. Otra, rejas o barreras, que era lo que comentábamos. Aquí, por ejemplo, vemos la rueda de la fortuna y alrededor de la misma, pues no hay barreras de seguridad. Incluso hay otros juegos o otros puestos o negocios debajo de esta rueda, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema. Y seguramente aquí viene otro comentario que va a surgir porque pues resulta que cuando colocamos en una feria de pueblo, pues realmente no hay tanto espacio y se colocan donde pueden los juegos o una explanada se colocan donde pueden y hay que aprovechar todos los espacios para colocar la mayor cantidad de juegos. Ahorita vamos a ver qué se ha propuesto aquí y qué es lo que queremos trabajar.
Justo aquí, este es un comentario bueno, lo hemos platicado, todavía está en proceso, pero la idea es esto, es normar la instalación de este tipo de ferias. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, se revisa, se hace un levantamiento de la zona en la cual se instala, por ejemplo, la feria o el evento o el juego pues, o el festival. Se identifica el número de puestos o número de instalaciones a colocar, y en función de los tamaños o áreas se va asignando espacios, también en función de las características y agrupando comidas en una zona, alimentos en otra zona, este, juegos de destreza en otra zona, juegos mecánicos en otra zona, pirotecnia en otra zona. Entonces se van agrupando en función del tipo y del tamaño. Se van asignando espacios, se hace el balizado correspondiente y se dejan las rutas de vacación y los pasillos libres. ¿Sí? Entonces, de esa forma se va acomodando y teniendo mejor distribución de las ferias, ¿no? De los eventos, de los festivales. Y bueno, aquí, por ejemplo, estos son ejemplos, no son las medidas asignadas, pero para un puesto, 230 por 1,45. Pues se le asigna y se viene, por ejemplo, acá. Ahí está. El otro, que es para un juego mecánico, esta es una propuesta, no dependerá de las características de los juegos mecánicos, porque no todos tienen las mismas condiciones. Entonces, este viene y se instala acá. Y si se dan cuenta, tiene un espacio entre juego y juego, porque tampoco deben estar juntos. Esta área queda libre porque a lo mejor esta es la iglesia y aquí es donde se desarrolla la mayor actividad y la mayor concentración de personas, entonces queda libre el espacio alrededor de la misma para que la gente pueda transitar, y alrededor pues permite un pasillo libre para poder avanzar, pero también entre ellos y las banquetas quedan libres. ¿Sale? Entonces hay una mejor organización, pero requiere de un tema de planeación y de ordenamiento y obviamente comunicación entre las áreas. Hablamos de vía pública, hablamos de servicios, no es servicio social, comunicación social, hablamos de protección civil, seguridad ciudadana. O sea, se trata de un plan integral en el cual se pueda dar ordenamiento a todo este tipo de eventos, pero otra vez en conjunto y en concordancia también con la normativa y obviamente con pláticas de sensibilización a los responsables de las ferias o de los eventos o aquellas personas que participan en este tipo de eventos. ¿Vale? Comentarios con respecto a esto. ¿Qué pudieran agregar ustedes? ¿Consideran que es buena la propuesta o consideran que pudiéramos hacer algo diferente? Ya los dormí. Al ir agrupando todos, está perfecto hacerlo así. Mm. Es que depende mucho del espacio, Inge. Sí, sí, lo sé, es complicado porque luego aquí hay unas privadas que tienen 3 metros de ancho y dices, ¿qué pongo ahí? Pues no cabe casi nada. Pero el tema del ordenamiento, Inge, lo marca el reglamento o la ley para la autorización de espectáculos públicos y lo toma medida de seguridad. Entonces, considero que sí tenemos que tomar a pie lo que indica el reglamento, puesto que la realidad del de las ferias se coloca como Dios les entiende, y también del área de gobierno, ¿no? Van autorizando, 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 y ellos se acomodan con base a la tradición. Ujú. Entonces tienes un juego mecánico donde hay un árbol, hay un poste, y al lado está el puesto de las quesadillas y después está el juego de destrezas, o sea, tienes un reguero de puestos que no le da orden y seguridad al visitante. Es correcto. Adelante, doctor Ulises. Gracias. Yo creo que, bueno, no creo. De entrada, tendríamos que analizar, como dice Samuel, saludos Arqui, por cierto, eh, el espacio. Y desde mi perspectiva, yo considero que es importante que no se tenga un solo pasillo, porque como se está cargando todo hacia un solo lado, lo que vas a tener es circulaciones encontradas en ese pasillo. Se vuelve un pasillo, un gran corredor, pero que va a tener un doble tránsito, una doble circulación. Y Ujú. eso por sí mismo conlleva un riesgo. Algo que me ha funcionado en algunas ocasiones es
que si tú pones los puestos o buscas, dependiendo del tamaño y dimensionamiento de las calles, que puedan estar favoreciendo una doble circulación, generas un pasillo en donde les dices, este pasillo solo se circula para allá. ¿Quieres regresarte? Pues te das la vuelta al puesto, Ujú, ujú. pero no generas circulaciones encontradas. Y en caso de que hubiese alguna situación de emergencia, les indicas que la dirección de la circulación es la ruta del desaforo. Ok, Con ello evitas que haya conflictos. Y cuando no lo tienes en las orillas, ayudas a favorecer lo que me parece que era no sé si es arquitecta o ingeniero Iracema, me parece que es, este, de los árboles y lo que puede llegar a estorbar, es menos probable que estorbe en el claro central de la calle que si se encuentra en los laterales. Digo, también es variable porque pues cada calle es diferente y las ujú, anchuras también modifican mucho. También con esto favoreces que si algún vehículo tratara de ingresar, como ya ha pasado en otros países y aquí mismo, pues va a chocar con el puesto y el primero o segundo puesto, teóricamente tendrían que detener el que hubiese mayor tránsito y con eso también favoreces el que se evite que pueda haber una situación por por esa intrusión de un vehículo, ¿no? También va a depender del tamaño del vehículo. En fin, cada situación y cada lugar pues tiene sus propias sus peculiaridades. particularidades, sí. Ajá, pero de entrada yo creo que es importante buscar que se den las circulaciones que permitan el desaforo de los lugares con mayor celeridad y también cuando ingresen los cuerpos de emergencia pues saben por dónde van a ingresar y va a ser mucho más sencillo que sea solo en un flujo y no en flujos encontrados, porque eso Ujú. pues, tú sabes que nos entorpece muchísimo la actuación al momento de una emergencia. Sí, lo sé, lo sé. Sí, efectivamente. Digo, de manera general, esta es como una propuesta que se está empezando a formular acá y la idea sería, pues bueno, ya por ahí traemos una plática igual con la maestra Eliana y algunas instituciones con facultades de ingeniería, de arquitectura, para hacer un proyecto más o menos de ordenamiento de este tipo de cosas que esperemos en un futuro se pueda realizar. Pero se trata de empezar a trabajar a analizar lo que se tiene, ver las particularidades y empezar a generar posibles respuestas, ¿no? Propuestas de respuesta a las situaciones que se presentan y empezar a trabajar con esto, porque no es solamente un tema de estructuras temporales, sino es la población, vehículos, personas, redes de emergencia, rutas de evacuación, el no afectar tanto a los vecinos, bueno, muchas cosas que tienes que considerar para generar una propuesta lo más factible posible. Entonces, bueno, pues tal vez esto se pudiera mejorar. Obviamente se va a mejorar, pero también se pudiera replicar para algunas otras zonas y hubiera un mejoramiento en el tema de la generación de este tipo de espectáculos públicos. ¿Va? Pues bueno, hoy creo que avanzamos también bastante. Agradezco a todos el estar aquí, agradezco su presencia, su participación, sus comentarios. De verdad ayudan muchísimo a nutrir la clase, la sesión. Agradecer a todos sus comentarios y pues bueno, no sé si haya algún comentario, queja, sugerencia antes del cierre de la clase del día de hoy. Sí, la lista de asistencia y la fecha Y, de la visita. ok, Inge Rocío, no sé si nos apoyas con la lista de asistencia. Creo que ya nos había Sí, Ya, estaba en enviado. ya la el chat. pasaron, ¿eh? Sí, a Y ver, ya la la vuelvo a pasaron. compartir. La vuelvo a compartir, ya está. Y la fecha, bueno, recuerden que la maestra Eliana nos invitó a revisar estructuras, entonces nada más que ella nos diga cuándo, dónde y pues ya, eso es todo lo que necesitamos. Pues para los que gustan venirnos a echar la mano, muy buenas noches. Para lo de la Plaza de Toros, un evento de telefonistas, para una aforo, ¿de cuántas personas es? Cuatro Isma? mil, 4.500 personas. 4.500 personas. Es el 10% de la capacidad de la Plaza de Toros, pero el montaje es bastante interesante porque comprende pues todas las estructuras temporales para la celebración de un concierto. Va a haber instalación de food trucks y una serie de carpas de activaciones de marca. Empezamos el día jueves con la revisión para los que gusten y que puedan estar aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros. El horario hay que confirmarlo ahí, Isma. Es, Sí, 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 no se Guardo el preocupe. minuto a minuto. Ahorita no lo Sí, traigo presente, pero este,
La supervisión o la inspección técnica que nosotros hacemos es cuando ya concluye el montaje. El recorrido se hace en conjunto con el DRO para que pueda liberar las estructuras. Corrijo, maestra, son 42,000 personas, asistentes, 42,000 asistentes, y la hora aproximada del recorrido sería a las 12 del día jueves. Jueves, que es... ¿Van a llenar la plaza? Es que sí habían dicho que eran pocas personas. O sea, No, la sí. plaza le caben 42,000 personas, Ujú. pero habían mencionado que era un evento para 4,000, 5,000 personas. Nada más hay que corroborarlo ahí, ¿no? Perdón, tiene razón. Es que hay otro evento, perdón, es que tenemos doble Y evento. que yo sí cuen, ajá. Ajá, exacto. El otro sí son 42, en este son 4,200, es el 10%, tiene razón. Exacto. Ok, bueno, el jueves, ¿qué dijimos? Jueves 31 de diciembre a las 12 horas aproximadamente hacemos recorrido Diciembre, ahí en la plaza. ingeniero, ¿ya ¿Diciembre? quieres otro año? No, de diciembre no, es de este mes, de julio. Sí, este 31. Es que dijiste ¿Dijiste diciembre. diciembre? Perdón, 31 ¿Ya de... tienes Eso vacaciones? me hace que ya está dormido otro. Ya estoy pensando en vacaciones. No. Sí, es esta semana. Seguros a las 12 y ¿en dónde? ¿En qué punto para encontrarnos? En la Plaza de Toros. En la alcaldía, punto de encuentro. Bueno. Lo que yo necesito es que Isma nos ayudes con una relación para solicitar las acreditaciones al personal de la Plaza de Toros, al administrador. Claro que sí, con todo gusto. ¿Tienen mi número de teléfono? Si no, se los voy a compartir aquí en el chat para que me puedan ir enviando sus nombres por un mensajito, y los que gusten asistir, con todo gusto. Solicitamos sus acreditaciones para que puedan ingresar a la plaza y hacemos la revisión en conjunto. Es correcto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues si no hay más comentarios, dudas, sugerencias, agradecemos a todos su participación, el estar aquí el día de hoy y pues nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, Inge. Muchas gracias, Nos vemos Inge. mañana. A No se les ustedes. olvide la asistencia. Muchas gracias. Que tengan Buenas excelente noches, noche. descansen. Igualmente, buenas noches, gracias. Gracias, Igualmente, buenas descansen.